sesión de hoy Vale. nos la da Marta Raez, endocrinóloga nuestra, que yo creo que lleva la diabetes desde el punto de vista en el Quesada, fundamentalmente. Está en el Quesada mucho tiempo. Está en el Quesada mucho tiempo, aunque ahora de nuevo estás en la esfera del hospital. Y nos va a hablar de la diabetes desde el punto de vista del tratamiento de hospital, ¿vale? Acordaros que hace relativamente poco tiempo vino Antonio Hernández, jefe de servicio, y nos dio una extraordinaria charla de cómo llevar y de actualización de la diabetes a nivel ambulatorio. Como estamos en hora, y Marta, vale, no quiero que te pongas nerviosa, sabes que estamos entre amigos, ¿vale? Cuando tú quieras, ¿vale? Vale. Bueno, ya me he presentado el doctor Cubillana, pues bueno, muchas gracias a todos y a mí. Bueno, nos tocó el servicio endocrino hablar sobre diabetes en el hospital y el doctor Hernández, el jefe, pues me lo encargó a mí. Así que nada, pues aquí voy a contar. Bueno, daros las gracias a vosotros también porque me habéis ayudado a hacer la charla con el cuestionario que os pasé y a raíz de ese cuestionario yo he ido elaborando la charla. He usado el cuestionario ese para explicar el tratamiento de la diabetes y luego uso pues las guías americanas de diabetes, que son una de las principales guías que nosotros usamos para el manejo de la diabetes. Sabéis que bueno, todos los años en junio la revista Diabetes Care de la ADA publica sus actualizaciones, ¿no?, las guías de manejo de la diabetes, y bueno, pues en el capítulo 15 habla del cuidado de la diabetes en el hospital. Y esto es lo que os voy a contar, ¿no?, lo que pone en este capítulo de Diabetes Care, que es una de las principales guías que seguimos. Bueno, ¿por qué es importante esto? Pues bueno, como sabéis, la diabetes es una enfermedad con una elevada incidencia y prevalencia, bueno, en España y a nivel mundial, ¿no? Y los pacientes con diabetes son pacientes con una alta comorbilidad, por tanto, un porcentaje muy alto de los pacientes que ingresan en el hospital van a ser diabéticos. Y está demostrado, está visto, que los pacientes diabéticos ingresados a un paciente con igual patología, diabético y no diabético, pues el diabético va a tener más complicaciones durante el ingreso, mayor estancia media y mayor mortalidad. Y también está visto que el mejor control de la diabetes durante el ingreso va a reducir estas complicaciones, estos problemas. Bueno, pues el tratamiento, el manejo del paciente diabético en el hospital, lo sabéis todos que no es más que insulina. Y la pauta que usamos es la pauta de insulina con Basal-Bolo. Y que es fundamental que haya en el hospital un protocolo bien establecido y conocido por todo el personal que maneja al paciente, tanto médicos, cirujanos como el personal de enfermería, para conseguir un buen control. ¿Vale? Bueno, y empezando por las guías, pues la primera parte habla del cuidado general de la diabetes en el hospital. Bueno, pues primer punto es que es muy importante determinar a todos los pacientes diabéticos ingresados una hemoglobina glicosilada. Es decir, que un paciente diabético que ingrese, si no tiene una glicosilada determinada en los 3 meses previos al ingreso, hay que pedir una glicosilada. Y esto, bueno, en el COVID se ha hecho muy bien porque se puso en el protocolo de analítica de ingreso y, bueno, nos ayudó mucho porque a los pacientes que no son diabéticos y hacen una hiperglucemia, pues, por ejemplo, nos ayuda a diferenciar si es una hiperglucemia de estrés, una hiperglucemia esteroidea o es una diabetes previa no conocida. Luego, también nos ayuda, pues, un paciente diabético a tener una glicosilada, si no sabemos si va bien controlado o no va bien controlado, y esto nos va a ayudar a pensar complicaciones que pueda llevar asociadas a su enfermedad, al motivo de ingreso o que pueda presentar durante el hospital, y muy importante optimizar el tratamiento al alta para evitar más complicaciones y nuevos ingresos. Segundo punto, que es importante que haya un protocolo bien establecido y por escrito en el hospital para el manejo de estos pacientes. A ser posible que sea informatizado. Y aquí sí que, bueno, desde endocrino pues nos estamos planteando, va a hablar con farmacia, y aquí está instaurándose el MIRA para ver si nuestras pautas de ajuste se pueden incorporar y facilitar el trabajo de enfermería a la hora de poner las pautas de corrección. Y por último, la consulta con el especialista. Siempre, bueno, el que más lo hace, el que mejor lo hará. Y bueno, pues está visto que un experto en diabetes o en endocrino va a conseguir un mejor control, tener más tiempo en rango durante el ingreso al paciente y con esto pues disminuir estancia media y disminuir la tasa de ingreso. Con esto, pues bueno, sabéis que tenéis
una plantilla de endocrinos que los va a ayudar y encantado va a responder cualquier interconsulta que le hagáis. Aquí tenéis al doctor Cuenca a la cabeza esperando interconsulta, que a lo mejor me mata después de decir esto. Bueno, ahora pasamos al cuestionario. Una de las preguntas que se hizo era una pregunta: ¿cuál es el objetivo de control de los pacientes ingresados? 90 a 150, 140 a 180, 80 200. Bueno, pues ¿qué dicen las guías? Las guías dicen que un óptimo control para el paciente diabético ingresado es entre 140 y 180, porque se ha visto que control más intenso lo que aumenta es el riesgo de hipoglucemia y la mortalidad del paciente sin conseguir más beneficio por un control tan estrecho. Entonces, el control adecuado, 140 a 180, y solo se optimiza a cifras más intensas de 110 a 140 en los pacientes en los que no vaya a haber riesgo de aumento de hipoglucemia. O sea que, en general, la cifra sí para quedarse es 140 a 180. Excepciones a esta norma general son pacientes con alta morbilidad. Por ejemplo, pues los pacientes crónico complejo, que son muchos de los que ingresan en medicina interna, o el paciente anciano frágil, que vemos, por ejemplo, mucho en trauma. En estos pacientes el objetivo puede ser menos estrecho y mantener glucemia hasta 250 puede ser un óptimo control. Los pacientes en los que la esperanza de vida es muy corta, que están ya en situación paliativa, no hay ningún objetivo, simplemente evitar complicaciones derivadas de una hiperglucemia grave, como puede ser deshidratación o alteraciones electrolíticas. Y los pacientes no diabéticos conocidos que ingresan con hiperglucemia, inicialmente el tratamiento pues conservador, con ajustar la dieta e intentar evitar fármacos hiperglucemiantes, y si a pesar de eso mantienen glucemia por encima de 180, iniciar tratamiento con insulina. Importante a estos pacientes, como he dicho antes, medir la hemoglobina glicosilada para saber si es una diabetes previa no conocida. Y así al alta irse con su diagnóstico y su tratamiento adecuado. Así que bueno, de la respuesta más o menos la mitad de vosotros contestáis bien, pero muchos pues usáis una pauta mucho más estricta. Así que bueno, pues espero que después de esto seáis más flexibles y disminuya la tasa de hipoglucemia en el hospital. La monitorización, ¿cómo se hace el control del diabético en el hospital? Pues con glucemia capilar, sí, lo sabéis, ¿no? Bueno, pero sí decir que no vale cualquier medidor, sí que hay una serie de medidores que tienen que ser validados por sus propiedades por la FDA en cuanto a exactitud, precisión, interferencia, rapidez y simplicidad. Y bueno, y con todos los medidores que hay, pues bueno, todos los que sean aceptados por la ADA, pues son válidos para usar en el hospital. Los controles se tienen que hacer antes de cada comida. Si el paciente está en ayunas, se debe hacer control cada 4 o 6 horas. Y si lleva tratamiento con bomba de insulina, pues cada 1 o 2 horas. Siempre que la clínica no cuadre con las cifras que nos da la glucemia capilar, se debe comprobar con una glucemia venosa. Y respecto a los sistemas de monitorización continua, el freestyle libre, que muchos pacientes llevan ahora, en principio no está aprobado por la FDA para uso hospitalario. Sí que hay pacientes que durante el ingreso lo llevan porque ya lo llevaban, pero las decisiones de poner insulina las tomamos con el control de glucemia capilar. El tratamiento de la hiperglucemia en el hospital. Bueno, aquí hice 2 preguntas sobre el manejo de los pacientes con glucemia de más de 400. Una pregunta para residentes era: si tenemos más de 400, ¿qué hacemos? ¿Poner insulina subcutánea intravenosa o poner bomba de insulina? Y a enfermería, pues ¿qué hacer? Si poner insulina subcutánea intravenosa o avisar al médico responsable, médico cirujano responsable. Bueno, ¿qué es lo que dicen las guías que se va a hacer? El tratamiento en el hospital es insulina subcutánea, con la pauta basal bolo. Mejor a todos los residentes os suena la pauta basal bolo como algo evidente, pero hasta no hace mucho, yo era residente, no existía la insulina basal y se usaba lo que pone en el punto 7, ¿no? Que es la insulina según pauta, ¿no? Las pautas en escalera, que era pues había, según las cifras de glucemia, de 100 a 150, de 150 a 200, y según la glucemia que había se ponía insulina. Bueno, pues esto está demostrado que el tiempo en rango que se consigue
es peor y el riesgo de hipoglucemia mayor. Por tanto, a todos los pacientes con evidencia A es poner insulina basal. A la basal le añadimos si el paciente come bolos preprandiales y bolo corrector, y si el paciente no come o está en ayuno, bolos correctores, basal y bolos correctores. Solo en las unidades de críticos, en UCI o en REA, se va a usar la insulina en bomba. Y siempre es importante que haya protocolos, que esté bien escrito el manejo de la bomba en función de la glucemia. Pero bueno, el tratamiento en las unidades de críticos no me meto. Los pacientes diabéticos que estén en planta, pues bueno, en general le hemos dicho insulina subcutánea, pero sí que dicen las guías que en determinados pacientes se puede valorar mantener el tratamiento oral domiciliario, que luego veremos. Y una cosa que marca como importante es la transición al alta, porque sí que una buena transición del tratamiento de la diabetes al alta disminuye la tasa de reingreso. Entonces, siempre que se pueda, como si se prevé el alta en días próximos, pues 1 o 2 días antes del alta, poner el tratamiento antidiabético que vaya a llevar al alta, si es posible. ¿Cómo administrar la insulina? Pues hay viales y hay plumas. En general se usan los viales, ¿no? Enfermería carga jeringa y con el vial de una pluma saca con la jeringa. Pero también se podrían usar las plumas. Lo que sí queda claro es que solo se puede usar una pluma por paciente. O sea, si usamos plumas no vale cambiar la aguja y usar la misma pluma, sino sería pluma por paciente. Y es verdad que si se usasen plumas, puede haber menos errores a la hora de la administración y mayor satisfacción, ¿no? Pues le quitamos un trabajo a enfermería. Pero claro, es una pluma por paciente. Una recomendación que dan a los pacientes en los que la ingesta oral sea dudosa o escasa, la insulina siempre, la rápida de antes de las comidas, se pone unos 10-15 minutos antes. Entonces, los pacientes que pensamos que no van a comer bien, sí que se recomienda primero que coman y luego, en función de la ingesta, inmediatamente después, poner la insulina rápida ajustada a lo que hayan comido. Y a los cuando, sobre todo en urgencias, si se ha puesto bomba de insulina, muy importante, pues son pacientes que están inestables con un nivel de insulinopenia importante y se pueden desestabilizar fácil. La bomba de insulina no se puede quitar hasta 2 horas después de haber puesto la dosis de insulina subcutánea basal, ¿vale? Y eso es muy importante en urgencias porque el quitar la bomba y luego poner la basal va a hacer que vuelva a entrar en acidosis. Y respecto al tratamiento de pacientes con una cetoacidosis leve moderada o con una hiperglucemia grave de más de 400, el tratamiento en el hospital lo he puesto en esta columna, ¿no? En la columna de allí del fondo es lo que dice, ¿no? El recuadro que pone en la guía. Y es que frente a la bomba de insulina se obtiene igual resultado y es más coste efectivo usar la insulina subcutánea y, bueno, en el caso de hospital, como tenemos vía, la insulina intravenosa en bolos. Entonces, una descompensación hiperglucémica en un paciente ingresado, lo mejor es la subcutánea que le corresponde y bolos de insulina intravenosa con control horario. Bueno, he puesto aquí porque tengáis cuál es la bomba de insulina que se suele usar en urgencias, porque bueno, en los pacientes no críticos pues son bombas más flexibles, son pues 50 unidades en 500 o 33 en 100, porque en las unidades de críticos se suelen usar bombas de 100 en 100, de forma que se va de 1 mililitro de 1 en 1 y ya vas aumentando así la dosis de insulina. Pues bueno, esta necesita una vigilancia mucho más estrecha, ¿no? Entonces, respecto a las respuestas obtenidas del cuestionario, pues bueno, más o menos la mitad sí que habéis contestado intravenosa y subcutánea. Muchos solo ponéis insulina subcutánea y algunos usáis la bomba. Entonces, bueno, creo que puedes intentar no poner bomba por el que tiene más riesgo de hipoglucemia en el hospital, y lo mejor es la subcutánea que le corresponde, que es pues la pautada preprandial más el bolo corrector subcutáneo, y luego le iremos poniendo bolos intravenosos de entre 0,1 y 0,2 unidades por kilo de peso, horarios hasta obtener una glucemia por debajo de 400. ¿Vale? Respecto a que el paciente aquí coma o no coma, de forma general, pues decimos que el paciente no coma hasta que no tenga glucemia más baja, ¿no? Por debajo de 400 y esté más estable.
Bueno, y siempre valorando siempre antes la clínica del paciente, ¿vale? No es cifra más de 400 por la insulina. Primero siempre hay que ver que el paciente esté bien, ¿no? Que esa hiperglucemia no sea porque se está infartando o se está perforando, ¿vale? Y respecto a enfermería, pues sí, la mayoría sí contestó que avisan a su médico responsable para tomar, para aplicar el tratamiento. Lo que dije antes del tratamiento con no insulina en el hospital, bueno, pues hasta ahora solo se usaba insulina porque los fármacos que había para el manejo de la diabetes eran de alto riesgo en el hospital, pues la metformina, sabéis que por el riesgo de acidosis láctica, las limitaciones en insuficiencia renal o hepática, la sulfonilurea por el riesgo de hipoglucemia, son pacientes que comen mal o se dejan en ayunas por prueba, entonces no podemos usar una sulfonilurea. Y la pioglitazona, pues por el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, no había más que usar insulina. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos años hay fármacos nuevos, ¿no? La terapia incretina y los glucosúricos. Bueno, pues hay muchos estudios ya que afirman que son seguros la terapia incretina en el hospital. Entonces, los inhibidores de la DPP-4 son seguros y eficaces solo o combinados con insulina. Consiguen un buen control con menor riesgo de hipoglucemia, porque son fármacos que no producen hipoglucemia. Lo único sí que hay una alerta de la FDA que no se use ni la saxaglistina ni la logristina en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pero podemos usar cualquier otro inhibidor. Y sí deciros que está presentado en el comité de farmacia de nuestro hospital la linagliptina y está pendiente de que el comité lo acepte y bueno, si confiamos que no pongan pegas porque es un fármaco barato y podamos usar la linagliptina en los pacientes ingresados. Y respecto a los análogos del GLP-1, pues igual son igualmente seguros y además no producen hipoglucemia. Se pueden usar también combinados con insulina. Aquí limitan más el uso por los efectos secundarios gastrointestinales. Entonces, tal vez como inicio de tratamiento sea más limitado, pero sí nos podríamos plantear en el paciente que ingresa y que está en tratamiento con un análogo del GLP-1 y que lo tolera bien, el mantenerlo, ¿vale? Su dosis semanal, pues cuando le toque que se le ponga. No estaría mal, la verdad, que se podría hacer. Y luego respecto a los glucosúricos, en principio por la FDA y la guía nos recomiendan el uso en los pacientes ingresados por el riesgo de acidosis metabólica. Pero si te digo una pequeña anotación, y es el uso, estudios que se están sacando y que probablemente de aquí a poco sí que se empiecen a usar. Pues he puesto dos estudios, uno de la DAPA y otro de la empagliflozina, porque sabéis que estos fármacos se usan también en insuficiencia cardíaca. No solo están empezando a usarlos los cardiólogos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y la usan en la insuficiencia cardíaca crónica. Entonces se plantearon, lo que pasa es que estos son estudios hechos por los laboratorios, entonces se plantean si serían seguros también para usar en la insuficiencia cardíaca aguda. Y bueno, pues en el estudio, por ejemplo, este de la EMPA, pues ven que si fueron seguros, no encuentran beneficio en cuanto al cambio en la disnea, la necesidad de diuréticos o niveles de ProBNP durante el periodo de ingreso por insuficiencia cardíaca aguda, pero sí que no hubo ninguna complicación, o sea que son totalmente seguros y disminuyen la tasa de reingreso. Entonces, bueno, probablemente de aquí a no mucho, estos fármacos también estén... Bueno, en este estudio incluso de los 80 pacientes solo un tercio eran diabéticos, o sea que probable que los glucosúricos en determinados pacientes hospitalizados tengan también su cabida. El siguiente tema es sobre la hipoglucemia. Aquí hice varias preguntas porque es una complicación importante en el hospital. Bueno, una pregunta para enfermería fue ¿qué tiene mayor mortalidad en el hospital? Si la hiper o la hipo. Y luego pregunta tanto para enfermería como para residentes, ante un paciente con una hipoglucemia que le toca la dosis de Lantus o le toca la dosis de rápida, ¿qué hacer? Y para enfermería, en una hipoglucemia aguda sintomática de menor de 50, ¿qué pauta aplicar? En teoría esto está en el protocolo, pero desde el endocrino queríamos saber si el protocolo que
está bien implantado o tenemos que hacer algún refuerzo. Bueno, pues se considera hipoglucemia en el hospital, cifras de glucemia por debajo de 70, y una hipoglucemia en el hospital incrementa notablemente la mortalidad del paciente. Entonces, por esto es lo de no tener objetivos tan estrechos durante el control, porque sí, es que es un indicador de mortalidad. Y remarca como muy importante que toda hipoglucemia del paciente, aunque sea leve, quede registrada, ¿vale? Porque el médico responsable debe tener constancia de la hipoglucemia, no simplemente que enfermería le da un zumo, remonta y eso no queda escrito, porque luego el médico puede que no se entere y no tome medidas en el ajuste del tratamiento. O sea que es muy importante eso, el que quede toda hipoglucemia registrada en la historia. Bueno, situaciones de riesgo de hipoglucemia, pues que son pacientes a los que más tenemos que vigilar esta complicación, pues obviamente pacientes que llevan insulina, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con corticoides que empezamos pauta descendente, cuando la ingesta oral es errática o hay vómitos, cuando hay una inadecuada relación entre poner insulina y la hora de pasar la bandeja, cuando disminuimos el aporte de glucosa intravenosa o se suspende una nutrición enteral o parenteral continua, y también importante los pacientes que no tienen los síntomas adrenérgicos, pues por diabetes muy evolucionada, entonces no van a tener los síntomas de sudoración, nerviosismo previo, sino que directamente pasan a síntomas neuroglucopénicos. El tratamiento de la hipoglucemia, tanto en el hospital como fuera, es lo que llamamos la regla del 15. Si el paciente puede comer, la hipoglucemia la debemos remontar comiendo para evitar rebotes de hiperglucemia. Entonces, se llama la regla del 15 porque es dar de comer 15-20 gramos de hidratos de carbono y repetir el control cada 15 minutos. Repetimos los 15, si no, pues volver a dar zumo, galletas y control hasta que tengamos una glucemia por encima de 80. Si el paciente no puede comer porque esté en ayuna o porque el nivel de conciencia a causa de la hipoglucemia no le permite comer, pues le pondremos glucomón si tenemos vía, y raro, pero si no tenemos vía, un glucagón intramuscular. Y repetir controles cada 15 minutos hasta que nos aseguremos que el paciente está fuera de hipoglucemia. Lo del glucosado al 10% para mantener en 4 horas lo pongo porque según la causa de la hipoglucemia, si pensamos que la hipoglucemia se puede mantener más tiempo y el paciente no va a comer, si puede comer le damos un hidrato de carbono de absorción lenta que lo mantiene. Si no puede comer, le tenemos que dejar un glucosado al 10 que evite una recaída de la hipoglucemia. Bueno, entonces, respuesta a las preguntas, pues sí que la mayoría contestó que la mayor mortalidad es la hipoglucemia, pero hay gente que piensa que es la hiperglucemia. Y respecto al manejo, cuando un paciente tiene una glucemia menor de 70 y le toca la insulina Lantus, ¿qué hacemos? Bueno, pues dimos como correcta el que coma y poner la dosis de Lantus. ¿Vale? Sí que esta pregunta se puede interpretar, pero lo que queríamos decir es que una hipoglucemia puntual, la Lantus va a actuar durante las 24 horas. Entonces, por una hipoglucemia puntual no modifico la dosis. Así ya veo que lleva varios días con glucemias por debajo de 140, que estoy haciendo, pues sí le puedo bajar 2-4 unidades, pero que con una glucemia menor de 70 le remonto esa hipoglucemia y la Lantus la mantengo, porque si no el resto del día siguiente va a estar alto. ¿Vale? Y respecto a la pregunta de qué hacer cuando le toca, si antes de comer le hago el control, le toca la dosis de rápida, pues igualmente con menos de 70 que coma, y la dosis de rápida en este caso sí que la reducimos un poco para evitar que baje tanto la glucemia, ¿no? Como es una insulina que va a durar 2 horas, pues sí, lo que coma le va a dejar una glucemia un poco más alta, pero solo durante 2 horas. Y luego ya la Lantus le volverá a sus glucemias basales, normales. ¿Vale? Y bueno, así que como veis, pues la mayoría sí habéis contestado. Aunque, bueno, por parte de residentes, la mayoría le pone la mitad de dosis o no le ponen insulina. ¿Vale? Así que, bueno, siempre vamos a poner insulina. Salvo, bueno, que veamos que no coma, pero de forma general, la Lantus la ponemos como lo que le toca y la rápida que coma, y después ponemos la dosis un poquito más, con un poquito menos de la que le toque.
Y el tratamiento agudo por parte de enfermería, antes de avisar al médico o al cirujano responsable, siempre que el paciente pueda comer, es que coma, ¿vale? Entonces, sí, la pregunta era si el paciente tiene buen nivel de conciencia y no está en ayuna, pues la respuesta será que coma. Y sí que, bueno, ves que hay parte de enfermería que directamente se va a la vía intravenosa. Y aquí, pues, el riesgo cuando damos intravenoso es que hacemos más rebote. Es más fácil que esté en más de 200, mientras que comiendo va a mantenerse mejor en rango. Bueno, he puesto un par de diapositivas donde está el algoritmo, que supongo que eso sí lo sabéis, ¿no? Que en general lo que hacemos hasta ahora, no sabemos si pues luego podremos dejar algún antidiabético oral, quitar los fármacos, ¿no? Y en función del peso o de la dosis previa que lleva en casa, pues calculamos. La mitad la ponemos en basal y la otra mitad en bolo, si el paciente no está en ayuno. Pero bueno, y esta es la pauta de corrección, que la verdad que nos hemos planteado hablar con farmacia para ver si esta pauta puede estar en mira y que enfermería no tenga que ir a la pared a buscar el cuadro y sumar las 6 que le tocan de la comida más las 7 por estar en 320, sino que sí, a ver si es posible que esto esté informatizado y es más cómodo. Ya por último, el manejo de la diabetes en situaciones especiales, aunque esto es más para pacientes que manejamos desde el servicio endocrino de nutrición. Los pacientes con nutrición enteral, bueno, pues si lleva la nutrición enteral en bolos, en realidad es como en comida. Son bolos, 3 bolos o 4 al día, entonces ponemos el 50% de la insulina calculada total en basal y el resto en los bolos. Aquí sí que como sí que sabemos la cantidad exacta de hidratos de carbono, se podría calcular los bolos en función de los hidratos de carbono de la fórmula. Entonces, sumamos una unidad por cada 10-15 gramos que le va a entrar en cada bolo y ponemos la dosis de rápida. En la dosis de basal, pues muchas veces veréis que ponemos menos basal de la que le toca, y es porque sí que la nutrición enteral puede que no toleren bien al inicio, que se suspenda. Entonces bajamos un poco la basal para evitar que si se suspende la nutrición por diarrea, por intolerancia o por pérdida de sonda, pues no haya hipoglucemia. Y si ponemos la nutrición en continuo, pues aquí el 100% de la dosis calculada la vamos a poner como basal. Igualmente no ponemos el 100%, siempre ponemos un poco menos por el riesgo de suspender la nutrición, pues evitar que esté las 24 horas siguientes en hipoglucemia, y hacemos controles cada 4 horas con pautas, con bolos de rescate. En los pacientes con nutrición parenteral, pues la insulina normalmente la metemos en la bolsa, ¿vale? Entonces, en función de la glucosa, los gramos de glucosa que calculemos para la fórmula de nutrición parenteral, pues de forma aproximada, por cada 10 gramos de glucosa ponemos una unidad de insulina. Y en los pacientes diabéticos que previamente estaban con insulina, pues añadimos esa insulina más a la bolsa. Y esto que pongo en el cuadro, bueno, es por una complicación que vemos muchas veces, que sobre todo en pacientes en cirugía, pues pacientes que se le ha quitado el páncreas o diabéticos tipo 1, pero en cirugía generalmente son pues cirugía de páncreas, y que por cualquier motivo pierden la parenteral, porque se infecta la vía, porque han perdido la vía central, y se quita la nutrición parenteral. Pues estos son pacientes que necesitan llevar una insulina basal, no tienen páncreas o tienen una diabetes tipo 1 y tienen riesgo de hacer una cetoacidosis. Entonces, a estos pacientes, si se le quitase, hay que asegurarse que lleven una insulina basal, y si no, pues ponerla al retirar la parenteral para evitar una cetoacidosis. Por eso veréis que muchos de los pacientes con, digamos, la diabetes pancreopígara y la diabetes tipo 1, además de llevar insulina en la bolsa y sus bolos de rápida, llevan una insulina basal, para evitar eso, que si se pierde, pues que no hagan una cetoacidosis. Y por último, el manejo de los corticoides. Esta fue la pregunta más puñetera, ¿no?, del cuestionario, tal vez. Y con esto, bueno, eso quería decir que cuando iniciamos corticoides en un paciente diabético, pues tenemos que tener presente no solo la dosis de corticoides, sino también la vida media del corticoide. Entonces, si ponemos corticoides de una vida media, el efecto de hiperglucemia, y la ponemos en una dosis sola matutina,
La hiperglucemia va a ser durante 12-18 horas, entonces no va a haber hiperglucemia nocturna y habrá que subir solo la dosis durante el día, no en la noche, entonces no podemos subir la basal. Ahora, si ponemos este corticoide en 2 dosis de cada 12 horas o ponemos un corticoide de vida media larga como la desametasona, sí que subiremos la dosis de basal. Y se debe, en el momento que iniciamos corticoides, sabemos que ya la glucemia va a empezar a subir. Entonces, a la vez que iniciamos los corticoides, tenemos que subir la dosis de insulina y no esperar 2 días y decir, oh, que lo tengo en 400. ¿Vale? Entonces, inicio corticoides y subo. Subo, pues, aunque sea un 20 o un 25%, los bolos o la basal. Y se cambia la pauta de ajuste, la ponemos una pauta C, que es una pauta más estricta que pone más dosis de insulina. Entonces, bueno, respecto a la pregunta, a un paciente le ponemos prednisona 20 miligramos en desayuno. Bueno, pues la prednisona es de vida media intermedia y 20 miligramos es una dosis baja. Entonces, no va a haber hiperglucemia nocturna y por eso la respuesta podrían ser válidas la B y la C porque es una dosis baja y a lo mejor no sube mucho. Bueno, pues simplemente con la pauta correctora C puede que ajuste bien. Pero desde luego nunca subir la basal porque es una dosis baja de un corticoide de vida intermedia y si le subo la basal puede haber hipoglucemia nocturna. He puesto la tabla que hay en el vademecum porque está muy bien y ahí veis las dosis de equivalencia de los corticoides y la vida media. Entonces, ante la duda, pues siempre consultar en el vademecum qué corticoide estamos usando y qué dosis para valorar el incremento de dosis de insulina. Hay tablas que nos dicen, pues en función de la dosis del corticoide que uso, pues qué incremento de dosis de insulina debo aplicar. Pero bueno, más o menos podemos empezar por subir de un 20 a un 40 los bolos, si es una sola dosis matutina, o subir un 25% la basal y los bolos, con los corticoides de vida media larga. Y bueno, y como resumen final, así cosas importantes que hay que quedar claro: objetivo de control 140-180, tener una hemoglobina glicosilada de todos los pacientes si no la tienen en los 3 meses previos, registrar todas las hipoglucemias del paciente hospitalizado para poder tomar medidas y siempre que el paciente pueda comer, la hipoglucemia la intentamos remontar comiendo. Que ante una glucemia de más de 400 hay que valorar la clínica del paciente para tratar la causa de ese 400 y corregirla con bolos de insulina intravenosa e intentar no usar la bomba en la planta porque no aporta más beneficio y hay más riesgo de hipoglucemia. Que para el uso de corticoides, a la vez que empezamos los corticoides, subamos ya la dosis de insulina y en función de qué corticoide usamos, subir la basal o solo los bolos. Y que, bueno, y para urgencias, pues los pacientes, cuando pongamos una bomba, que no quitemos la bomba hasta 2 horas después de haber puesto la dosis de basal. Nada, muchas gracias y gracias por la colaboración con el cuestionario.